Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento en etapas predialíticas. A veces se nos olvidan, pues, estos pacientes que están en etapa 3, etapa 4, ¿no? Incluso una etapa ya preparándolo a diálisis, porque pensamos que no se desnutren, pensamos que a lo mejor el seguimiento no va a ser tan estrecho como en un paciente en diálisis. Y la realidad es que gran parte de estos pacientes son pacientes geriátricos. Entonces, ahí vamos a ahondar un poquito sobre ello. Y bueno, estos son mis conflictos de interés. Sin embargo, cabe mencionar que el contenido y la preparación de esta plática está basado exclusivamente en la evidencia científica actual, ¿no? Como sabemos, la enfermedad renal crónica no solamente nos implica un deterioro o una disminución en la función renal, va acompañada de un marcador de daño renal, llámese proteinuria, albuminuria, elevación de potasio, fosfato, ¿no? Daños estructurales por imagen, etcétera. Entonces, esto lo menciono porque a veces caemos en el error de diagnosticar adultos mayores con enfermedad renal crónica sin la presencia o con la ausencia más bien de este marcador de daño renal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues miren, este estudio se publicó el año pasado, es un estudio bien interesante que habla de toda la epidemiología de la enfermedad renal crónica a nivel mundial. Y entonces puntúa, como ustedes ven ahí, algunos países en el mundo que pierden años de vida saludable y que son que la enfermedad renal crónica implica las primeras causas de muerte. Y ven cómo en el aspecto de Latinoamérica, pues México es uno de ellos, ¿no? Ocupamos sin duda alguna las primeras causas de muerte en México por la enfermedad renal crónica. Aunado a esto, es una de las causas por las que tenemos discapacidad y perdemos años de vida saludable, que son años de vida funcionales, ¿no? Y entonces actualmente la enfermedad renal crónica, que yo me atrevería a decir que está pues entre primero y segundo lugar, vean ahí, actualmente ocupa el segundo lugar como causa de muerte en México. Y es muy interesante ver cómo de los noventas, bueno, de los 2000 hacia atrás, pues incluso ocupaba la causa número 9, ¿no? Causa número 10 de mortalidad en México. Aunado, como les digo, es también una de las causas de discapacidad, ¿no? Pérdida, por ejemplo, de uno, bueno, de algún miembro, ¿no? Vean cómo la diabetes, seguida de la enfermedad renal crónica, pues tenemos ahí las causas de discapacidad en México, ¿no? Y este artículo, que la verdad también está muy interesante, nos habla como la epidemiología, ¿no? De la enfermedad renal crónica, pero exclusivamente en México. Ahorita lo estamos viendo, pues, a nivel mundial, pero ven aquí en México, lo estratifica por estados y ustedes pueden ubicar ahí su estado y ver cómo hay estados que han duplicado la prevalencia de la enfermedad renal crónica, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí los primeros lugares, Puebla, Tlaxcala, ¿sí? Tabasco, Veracruz, Estado de México, Morelos, que sin duda alguna es uno de los estados que también ha tenido pues varias publicaciones y hablando de la epidemiología de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, y podemos ver cómo hay algunos otros que pues se ha mantenido un poco, pero sin duda alguna, vean aquí, ¿no? Se ha duplicado o del 1990 al 2017 se ha incrementado, ¿no? Y como les digo, hay otros estados que se han duplicado esta prevalencia de la enfermedad renal crónica, ¿no? Lamentablemente, pues no podría hablar de incidencia porque no sabemos cuántos nuevos casos hay, pero sí hablamos de la prevalencia, ¿sí? Y aunado a esto, como les digo, es una de las causas de la pérdida de años de vida saludable en México, ¿sí? Se estima que aproximadamente la enfermedad renal crónica implica una pérdida de 18 años de vida saludable, ¿no? Lo que le llamamos en inglés DALIS, en español le llamamos avisas. Entonces, esto implica que efectivamente quizá un paciente que no tenga toda la atención en ese sentido, pues viva menos, ¿no? Y que aparte pierda años de vida saludables, que esto sea dependiente, o sea, tenemos un paciente que es dependiente para realizar las actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Y que no necesariamente es un adulto mayor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto adultos jóvenes que están en diálisis, que están en hemodiálisis dependientes,
¿no? Que necesitan ayuda para trasladarse, para bañarse, para ir al baño, para comer, ¿no? Que son estas actividades básicas de la vida diaria. Y bueno, recordemos también que la función renal, y no voy a ahondar mucho en ello, pero la función renal depende también del consumo de proteína que nosotros tengamos. Tiene que ver el envejecimiento renal, ¿sí? Que el envejecimiento renal prácticamente empieza desde edades tempranas y que tiene que ver la superficie corporal, ¿no? Recordemos que estos riñoncitos de 250 270 gramos son los encargados de filtrar la sangre del cuerpo. Entonces, si tenemos mayor superficie corporal, pues hay más presión o más perfusión hacia estos riñones, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver ello. Y como les digo, el envejecimiento renal tenemos que tomarlo en cuenta para no caer a veces en no tomar en cuenta que un adulto mayor pues va a tener una función renal disminuida y que no necesariamente es una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, a partir de los 40 años, aproximadamente perdemos entre 1 a 2 mililitros de filtrado glomerular por año, ¿sí? Por ejemplo, una pérdida acelerada de la función renal implicaría que perdiéramos 3 mililitros por año o más. Eso, si ustedes ven un paciente que de 50 años a los 51 años perdió 4 mililitros de filtrado glomerular, eso es una pérdida acelerada, ¿no? Lo que nosotros esperamos por envejecimiento normal, o sea, vean todos los cambios clínicos, micro y macroscópicos, los cambios funcionales, pues uno de ellos es que se pierde entre 1 a 2 mililitros de filtrado glomerular, ¿no? Depende obviamente ahí del contexto, pero eso lo tenemos que tomar en cuenta porque, como siempre les he mencionado, un paciente de 70 años, pues no va a tener este filtrado glomerular, ¿verdad? Un paciente de 70 años no va a tener 90, 100 mililitros de filtrado glomerular. Probablemente va a estar en 60 de filtrado glomerular y que, pues, eso no lo vamos a catalogar o no lo vamos a, no catalogar, sino a diagnosticar como un paciente con enfermedad renal crónica si no tiene un marcador de daño renal. O bueno, llámese todo lo que engloba un marcador de daño renal. Y esa es una gran diferencia entre tratarlo como paciente con enfermedad renal crónica en prediálisis, ¿no? Donde implica baja proteína, todo el contexto de un paciente renal, a un paciente, pues, adulto mayor con un riñón añoso o un riñón envejecido. Y fíjense que hay pocos estudios que hablan sobre ello. Este es uno de los pocos. Fue publicado en el 2021. Y fíjense aquí cómo nos dice, a ver, hay que diferenciar entre un riñón añoso, ¿no? Un riñón envejecido, que lo tenemos acá, y que es sano, ¿no? Un envejecimiento pues esperado, sano para la edad, a un riñón que tiene ya falla renal, ¿no? O sea, que tiene ya falla. Entonces, vean aquí, está bien interesante porque vean, ambos, por ejemplo, van a tener disminución en la tasa de filtrado glomerular, ¿no? En la perfusión, en la reabsorción de sodio, o sea, con el envejecimiento renal también implica que haya cambios tubulares, ¿no? Que haya cambios en menor capacidad de concentración de la orina, pero vean, eso no implica que se eleve, por ejemplo, fosfato, que se eleve potasio, ¿no? Que haya cambios en los electrolitos. Eso pudiera ya darnos un dato que nos habla ya de un daño renal por sí, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, no va a estar alterada la eritropoyetina, tampoco va a estar alterada la PTH, entonces, pues podríamos nosotros ahondar un poquito más en ese adulto mayor que tenemos hospitalizado, tenemos en la consulta, oye, ¿tiene 50 de filtrado glomerular? Pues sí, menos de 60 de filtrado glomerular lo clasificaríamos como enfermedad renal crónica. Pero si en este caso hay ausencia de todos estos marcadores de daño renal y estas complicaciones o alteraciones asociadas a, ¿no? Pues entonces es un riñón envejecido y que es sano, ¿no? Con respecto a un envejecimiento normal. El doctor Kalantar en este interesante artículo que publica en el New England en el 2018 nos menciona, por otro lado, ahorita veíamos el consumo de proteína. Pues sí, efectivamente las dietas altas en proteína provocan una vasodilatación de la arteriola aferente, provocando, que aparte son dietas generalmente altas en sodio, aumentan presión, incrementan la presión intraglomerular y eso nos lleva pues
digamos, a la larga, ¿no? Por estas teorías, que incluso la teoría de Brenner de hace varios años mencionaba que estas dietas altas en proteína nos podría dar daño renal, ¿no? Aunque siempre fue una teoría porque lo evaluaba en agudo, pues no teníamos unos estudios observacionales a largo plazo en población sana que describieran esto. Ya desde hace varios años, ¿no? Ya varios años, 2019, estamos hablando de 4 años, ya hay más investigaciones y más artículos, sobre todo con estudios observacionales a largo plazo, que nos hablan del efecto que tiene el consumo de proteína para el daño renal, ¿no? Entonces, uno de ellos es este estudio con una corte de seguimiento a 14 años y que nos habla, vean aquí, en el modelo ajustado, que aquellas personas en los cuales mantienen un consumo de proteína muy elevado, o sea, en este caso 1.7 gramos o más, estamos hablando de, fíjense, fue un seguimiento de 14 años, ¿no? Entonces, no lo vamos a ver en un daño en un mes, en un año, en 3 años, sino a largo plazo, ¿no? Y esto incrementó, vean aquí, en este modelo, que es el modelo 3, ya ajustado por edad, por sexo, por la ingesta de calorías, por sodio, si hacen o no hacen actividad física. O sea, vean aquí por todo lo que ajustaron, simplemente el consumo alto de proteína y sobre todo de origen animal nos conlleva hasta 32% más probabilidad de desarrollo de daño renal, ¿no? O al menos la pérdida de la función renal. Y vean los intervalos de confianza siendo estadísticamente significativos. Vean cómo incluso si tuviéramos un consumo entre 1.1, 1.3 gramos de proteína, pues no fue estadísticamente significativo. O sea, hablamos de dietas muy altas en proteína. Y ustedes dicen, bueno, ¿cuándo tenemos dietas altas en proteína? Bueno, para muestra un botón, este es un ejemplo de un paciente sano que no es deportista, o sea, se preocupa por su alimentación, va al gimnasio, le dan una dieta en el gimnasio, hace muy buena actividad física, buena composición corporal y vean todo lo que le ponen, ¿no? Obviamente cargado de proteína en polvo a base de suero de leche, creatina, vean cuántas colaciones tiene, ¿no? Y entonces, cuando nosotros sacamos cuánto está consumiendo realmente al día, o sea, vean ahí en las colaciones de medida de suero de leche más 5 gramos de glutamina, un plátano y vaso de leche, ¿no? O sea, cuando nosotros sacamos todo lo que está consumiendo un total de 309 gramos de proteína al día. O sea, lo equivalente a 4.12 kilogramos, ¿no? 4.12 gramos por kilo. O sea, estoy seguro que nadie necesita esta cantidad de proteína, ni siquiera un paciente que tenemos a lo mejor que pueda estar en la terapia intensiva, después de un evento vascular cerebral, o pacientes que están con enfermedad, con terapia de reemplazo renal continua, un paciente quemado, o sea, ni siquiera la evidencia te dice que llegues a 4 gramos, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esto nos podríamos presentar en la consulta diaria, ¿no? Y es importante que investiguemos esto y que de verdad, como médicos y como nutriólogos, sean ustedes médicos o seamos nutriólogos, es importante que sepamos contar comida, que sepamos contar cuántos gramos de proteína, cuántas calorías está consumiendo el paciente para poder entonces implementar una terapia médico-nutricional. Y algo bien interesante de este estudio de Nutrients, publicado el año, bueno, ya hace 2 años, es que nos habla del rol que tienen diferentes patrones y diferentes tipos de proteínas sobre la enfermedad renal crónica. Y algo bien interesante es que cada vez hay más evidencia, o sea, vean aquí, por ejemplo, cada uno de estos son estudios prospectivos, ¿sí? Vean, por ejemplo, a 24 años, 2 años, o sea, este estudio está padrísimo, y que nos habla del efecto que tiene la dieta mediterránea para prevención, o sea, como medida preventiva para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Y entonces nos habla desde 9%, desde 27% hasta 43% menos probabilidad de desarrollo de enfermedad renal crónica en aquellos pacientes que siguen una dieta mediterránea. Entonces, pues con más razón, puntos a favor para patrones de dieta saludables y que no necesariamente tenemos que hacer algo, digamos, muy complicado o en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues por otro lado,
Ya en un paciente que tiene enfermedad renal crónica, me voy a enfocar sobre todo, o bueno, más para efectos del seminario, en etapas predialíticas, ¿no? O sea, no voy a hablar nada de diálisis y hemodiálisis y voy a tocar algunos puntos que en lo particular me parecen relevantes, ¿no? Vean cómo conforme va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, empiezan las complicaciones asociadas. Una anemia que recuerden, aquí bien importante, muchos pacientes nos mencionan, oye, ¿por qué no le está poniendo hierro? ¿Por qué le está restringiendo las proteínas? Si tiene anemia mi papá, mi mamá, etcétera. Bueno, porque recordemos que no es una anemia nutricional, ¿sí? Es una anemia por deficiencia de eritropoyetina. Entonces, puede estar acompañada y puede estar asociada a una anemia nutricional, claro que sí, pero no necesariamente, y la realidad es que si ustedes evalúan una cinética de hierro y ven cómo está el hierro del paciente y cómo está el porcentaje de fijación y de transporte, va a estar bien en algunos casos, ¿no? Otra vez, puede estar asociado a una desnutrición y entonces aparte tenemos una anemia nutricional. Es importante que diferenciemos esta anemia nutricional a la anemia del paciente renal, que es una anemia crónica, ¿no? Por deficiencia de EPO. Vean con la deficiencia de la vitamina D, que ahorita vamos a hablar un poquito, ¿no? Hiperfosfatemia, hipoalbuminemia. Entonces, vean conforme va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, aparecen más complicaciones. Bueno, por otro lado, la cantidad de calorías, y esto para mí es muy importante hacer la diferencia, que no hay mucha información en los pacientes adultos mayores que viven con enfermedad renal crónica a los pacientes jóvenes que viven con enfermedad renal crónica. No podemos tratar a un adulto mayor con enfermedad renal crónica como si fuera un paciente joven, ¿no? La composición corporal es diferente, simplemente la edad es un factor ahí relevante a tomar en cuenta, pero bueno, tenemos desde 25 a 35 calorías por kilo por día. Y hay tres ahorita, me gustaría como seguir el seminario en estos tres aspectos. O sea, tenemos tres opciones para ofrecer como dieta en la enfermedad renal crónica, sobre todo en la enfermedad renal crónica terminal. O sea, tenemos una dieta baja en proteína, la clásica dieta baja en proteína, donde damos 0.6 a 0.8 gramos por kilo por día y que nos mencionaban la mayoría de las guías. El 50% sea de origen animal con alto valor biológico, ¿no? La otra opción que nos mencionaban también es la dieta muy baja en proteína, o sea, 0.3 gramos por kilo por día a máximo 0.5, más la suplementación con alfa-cetoanálogos, ¿no? Que ahorita hablaremos un poquito sobre ello. Y la otra, que está muy interesante, porque en los últimos años ha tomado más fuerza la dieta basada en proteína vegetal, ¿no? Y en el cual podríamos dar 0.7 hasta 0.9 gramos por kilo por día sin necesidad de suplementación y con buenos efectos sobre el contexto, ¿no? Y sobre la disminución en ciertas complicaciones. Ahorita hablaremos sobre ello. ¿Por qué bajar la proteína, no? O sea, ¿por qué usamos una dieta baja en proteína? Bueno, porque disminuye esta presión intraglomerular, disminuye la proteinuria, disminuye las toxinas urémicas, sobre todo en menor consumo de proteína, baja generalmente el fosfato y entonces tenemos muchos beneficios de esto. El problema es que si utilizamos una dieta muy baja en proteína o dieta baja en proteína y no logramos cubrir las calorías no proteicas, o sea, con base a hidratos de carbono o con base a lípidos, entonces hay mayor riesgo a que ese paciente se desnutra y entonces tenemos peores desenlaces clínicos, ¿no? La realidad es que desde hace varios años hay revisiones sistemáticas, metaanálisis, cada vez mucho más evidencia en que las dietas bajas en proteínas, simplemente bajar, como les digo, 0.6 gramos, incluso las dietas muy bajas en proteína, implican una mayor supervivencia en el paciente. O sea, vean en esta revisión sistemática realizada por la librería de Cochrane, y entonces vean aquí cómo se ha visto que hay una reducción en un 32% en la probabilidad de muerte, ¿no? En pacientes que viven con enfermedad renal crónica, cuando nosotros empleamos correctamente una dieta baja o muy baja en proteína, ¿no? Y esto ha sido sobre todo en pacientes que no tienen nefropatía diabética. Entonces,
siguiendo esta revisión que hace Nutrients en 2021, vean aquí todo lo que nos menciona. O sea, cada vez hay más evidencia, ¿no? Una, podemos nosotros enlentecer la progresión del daño, de la progresión de la enfermedad renal crónica al utilizar 0.6, 0.55 gramos por kilo por día en la dieta, ¿no? Y entonces eso nos ofrece una gran ventaja para, la finalidad no es quizá, digo, si estamos hablando ya en un paciente con enfermedad renal crónica terminal, pues no es evitar la diálisis, sino prepararlo para que el paciente llegue con un buen estado general, bien nutrido, que como les decimos a los pacientes, o sea, que no hay una necesidad de diálisis de urgencia, que esté tan sobrehidratado que haya que dializarlo de urgencia, que suba tanto el potasio, que haya que dializarlo de urgencia, sino que se vaya preparando, ¿no? Y que claro, podamos enlentecer un poco este inicio de la diálisis, pero sin duda alguna va en algún punto a iniciar o a necesitar el tratamiento dialítico. Y eso lo va a decidir el nefrólogo, ¿no? Entonces, ¿importa el tipo de proteína? Pues sí, ahorita lo que vamos a hablar es de las dietas basadas en plantas, pero pues tiene ventajas y desventajas utilizar una u otra. Con esto no quiero decir que las dietas basadas en plantas son la única opción, claro que no, sino que podríamos nosotros combinar y hay que recordar que tienen diferentes efectos. Vean, por ejemplo, las dietas, sobre todo cuando es una dieta alta, ¿no? O que sobrepasamos ese 50% de alto valor biológico, pues son dietas altas en sodio. Generalmente la proteína de origen animal aparte nos aumenta más el fosfato y eso provoca, como mencionaba el doctor Kalantar en este artículo del New England, pues una dilatación de la arteriola aferente, mayor presión intraglomerular y pues con eso nos conlleva a mayor deterioro de la función renal, ¿sí? Entonces, ya desde hace muchos, muchos años, o sea, vean este estudio publicado, es un estudio pues ya clásico de 1990, evaluaban la diferencia entre el tipo de proteína sobre la función renal, ¿no? Entonces, pues sí, por eso es que, vean, en algunos años se utilizaba mucho la proteína de soya, ¿no? Para estos pacientes y que, pues sí, que disminuía la presión intraglomerular y de esa manera mejoraba la función renal. Pero tampoco podemos basarnos solamente en un tipo de proteína vegetal ni en un tipo de proteína de origen animal, ¿sí? Eso es a lo que vamos a llegar en las siguientes diapositivas. Por el contrario, pues podríamos nosotros también utilizar suplementos, ¿no? Como son los alfa-cetoanálogos y que nos permitan entonces crear o sintetizar proteínas con los propios metabolitos que tienen, ¿no? En sangre del paciente. Y de esa manera crear proteínas o crear aminoácidos completos, ¿no? Y entonces nutrirse por vía endógena, ¿no? Más que por vía exógena en el paciente. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿sí? Los alfa-cetoanálogos, recordemos que son aminoácidos, pero sin el grupo amino, o sea, aminoácidos desaminados. Generalmente, en la mayoría de los que tenemos en el mercado, pues son alfa-cetoácidos e hidroxiácidos y que los alfa-cetoácidos son isoleucina, leucina y valina. ¿Cuáles son estos aminoácidos? Pues son aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? O sea, tienen gran implicación en la parte, de metabolismo muscular, ¿no? Y por eso es que podríamos tener un buen efecto sobre el estado nutricional del paciente. Y los otros son hidroxiácidos, metionina y fenilalanina. Entonces, algo muy importante de los alfa-cetonálogos es que se calculan, ¿sí? En función del peso del paciente. Es decir, una tableta por cada 5 a 10 kilogramos de peso del paciente, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros ver cómo a lo mejor en un paciente que pesa 70 kilogramos, pues necesitaría de 7 a 14 tabletas, ¿no? Y que puedan estar distribuidas entre los tiempos de comida, eso generalmente es como una de las prescripciones. Y aunado a esto, pues tendrían que ser dietas muy bajas en calorías, ¿no? Digo, en proteínas, o sea, tendríamos que estar hablando de 0.3, ¿no? Como veíamos ahorita, 0.3 a 0.5 gramos, ¿no? Justo lo que veíamos ahorita, si ustedes recuerdan.
la suplementación con alfa-cetonálogos, máximo 0.5 gramos por kilo por día. ¿Para qué nos alcanza? O sea, la realidad es que son dietas, el paciente tiene que estar de verdad muy consciente del tipo de dieta que va a seguir. Los alfa-cetonálogos también no son para todos los pacientes y el problema o el gran problema es que si se toman los alfa-cetonálogos y no siguen una dieta muy baja en proteína, pues no vamos a tener un efecto esperado, un efecto terapéutico en el paciente. Por eso es que de ahí el gran, pues quizá la gran controversia o como la gran resistencia con el uso de alfa-cetonálogos, porque podría decir la comunidad médica, pues es que no vemos resultados y no sirven para nada. Bueno, no sirven si no se utilizan bien, ¿no? Entonces, cabe mencionar que no todos los pacientes van para ello. En el, la realidad es que están en el cuadro básico, o sea, si ustedes van a IMSS, están en el cuadro básico, se los puede dar a los pacientes, pero si no están siguiendo una dieta correcta y si aparte no los referimos a nutrición renal o al nutriólogo clínico especialista, pues entonces no va a servir de nada, ¿sale? Y tenemos, pues la realidad es que tenemos varias opciones para utilizarlo. Ahora, ¿qué hay sobre ello? Pues bueno, la realidad es que uno de los estudios, ensayos clínicos aleatorizados, muy bien hechos, es este, ¿no? Aquí se aleatorizaron y se incluyeron en el estudio a pacientes con enfermedad renal crónica en prediálisis, ¿sí? Que tuvieran menos de 30 de filtrado glomerular y una proteinuria no en rangos nefróticos, sino menor a 1 gramo al día. Entonces, uno de los desenlaces que ellos buscaban, o sea, lo que ellos llamaban falla al tratamiento, era ver qué pacientes disminuían más del 50% de su tasa de filtrado glomerular con respecto a con la que iniciaron, o bien qué pacientes requerían ya una terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica? Que el grupo de pacientes con alfa-cetonálogos, que es fueron el grupo de pacientes que menos requirieron diálisis o que más mantuvieron su función renal con respecto a una dieta baja en proteína. O sea, vean aquí en esta curva de supervivencia de Kaplan y Meyer, que no se utilizó para supervivencia, sino para falla al tratamiento, ¿sí? Entonces vemos cómo el grupo de pacientes con alfa-cetonálogos, que es esta línea en rojo, pues fueron los que más mantuvieron su función renal. Ojo, estamos hablando de pacientes que están en un ensayo clínico, que siguieron una dieta apropiada, que se les prescribió correctamente y entonces vemos buenos efectos. O sea, vean aquí, incluso conforme va bajando, o sea, los pacientes que tuvieron 15 mililitros o menos fueron los que tuvieron más efecto o mayores efectos, pues buenos, ¿no? Benéficos en ese sentido. Y vean aquí cómo incluso desde el aspecto del inicio del ensayo clínico, donde se aleatorizaron, que empezaron similares, exactamente igual a ambos grupos, que es algo muy relevante cuando evaluamos un ensayo clínico o hacemos un ensayo clínico, que ambos grupos empiecen vaya, que no empiecen vaya, en ventajas o en desventajas uno u otro, que empiecen similar y que no haya diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Y entonces vemos aquí, vean, cómo esta línea más oscura, que es el grupo de pacientes con alfa-cetonálogos, vean cómo se logra como mantener más la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Sin tener estos descensos, como es en el grupo de pacientes con una dieta baja en proteína. Otra vez, es otra de las opciones que podemos tener. Si ustedes se fijan, pues hasta ahorita no hay una mejor que otra, pero tiene mucho que ver el contexto del paciente, ¿no? Y que realmente pueda seguir una dieta u otra. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, otra vez, siguiendo a esta es una lectura obligada, la verdad es que está bastante bueno este artículo. ¿Y qué es lo que nos menciona? Pues vean, aquí está muy interesante porque ven que en estos dos estudios, ¿no? Sobre todo en este del 2016, que las dietas muy bajas en proteína suplementadas con alfa-cetonálogos, pues incluso fue mucho más controlado la tensión arterial, disminuye la proteinuria. Entonces parece ser que hay
buenos efectos, otra vez, en cierto grupo de pacientes. Y la otra parte, pues, es la dieta, ¿no? La plant-based protein diets o las dietas basadas en plantas, en los cuales no se tomaba como una opción para los pacientes con enfermedad renal crónica, porque justo, vean la imagen, o sea, si les damos jitomate, espinacas, aguacate, oleaginosas, oye, ¿y el potasio? Oye, ¿y el fosfato? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, no podemos usar eso porque pues va a ser un problema. Pero la realidad es que la evidencia que nos muestra actual pues resulta bastante prometedora porque nos implica que no haya efectos sobre el fosfato, porque otra vez, este fosfato no se absorbe igual, como vamos a ver ahorita, y que realmente ha mejorado el estado nutricional y el estado de los pacientes que hacen este tipo de dieta, ¿no? Entonces, también se pensaba que no se usaban este tipo de dietas porque pues, resultaría deficiente cuando no se logra cubrir la totalidad de la proteína y no es variada en alimentos, ¿no? Por ejemplo, o sea, si nosotros requerimos 5 miligramos por kilo por día de triptófano, ¿no? Y un paciente que pesa 70 kilogramos, pues necesitaría 350 miligramos de triptófano. Una manzana tiene 1 miligramo. Si nosotros no variamos la dieta y nos basamos en que solamente vamos a consumir un tipo de alimento, pues necesitaríamos 350 manzanas al día para cubrir esto. O sea, esto es imposible, ¿no? Entonces también es un error pensar que no podemos hacer una dieta variada y completa cuando se usan dietas basadas en plantas. Lo que antes llamábamos el alto valor biológico, que bueno, no antes, sino se utiliza así. En este caso, se usa un término que es el PDCAS, ¿no? Que es la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas. Y entonces, vean aquí cómo el huevo, la leche de vaca, nos da una puntuación, o sea, un índice de PDCAS en 1. Es el que nos aporta mayor calidad en la proteína en la dieta, ¿no? Pero no significa que entonces no podamos comer nueces o almendras o lentejas porque tienen un PDCAS en 52. ¿Qué es lo que hacemos? Combinar. Combinar o hacer diferentes mezclas para entonces comer lentejas o comer nueces y almendras, también con algunas proteínas vegetales, por ejemplo, proteína de soya, ¿no? O chícharos o algunas frijoles, de diferentes opciones para que podamos complementar estos PDCAs y entonces tener una buena calidad de la proteína de la dieta, ¿sí? ¿Qué es lo que mencionan algunos de los artículos que han utilizado, que hablan sobre las proteínas basadas en plantas en pacientes con enfermedad renal crónica? Entonces, en los que no tienen diálisis, ¿no? Se puede administrar una dieta con proteína de origen vegetal, ¿no? Vegana, cubriendo 0.7, no menos de 0.7, sin la necesidad de suplementación con alfa-cetonólogos, y que incluso pudiéramos llegar a 0.9, y que esto es de forma segura, no vamos eh, a, a provocar mayor daño renal. Y bueno, ahí les dejo algunos otros datos, ya si estamos hablando en diálisis o hemodiálisis, ¿no? Bien, incluso si ustedes se meten a la página de la National Kidney Foundation, ya lo toma como una opción y dice, bueno, ok, cómo, te da opciones a cómo hacer digamos, este intercambio, ¿no? Entre proteína de origen animal, ¿cómo lo podría sustituir por solo proteína de origen vegetal? O sea, vean, por ejemplo, una hamburguesa, ¿no? Lo podríamos cambiar por una hamburguesa de carne de soya, nos da 16 gramos de proteína. Vean como una pieza de huevo, ¿no? Lo podríamos cambiar por un cuarto de taza de almendras, que nos da 8 gramos. Vean, por ejemplo, 2 cucharadas de queso crema, pues lo cambiamos por 2 cucharadas de crema de cacahuate y nos da muy buena cantidad de proteína, aparte grasa, ¿no? Y que no es alta en fósforo. Vean, por ejemplo, pescado, lo podríamos cambiar por tofu o queso de soya, y entonces nos da también buena cantidad de proteína. En la actualidad tenemos también suplementos a base de hemp, ¿no? Tenemos incluso suplementos de proteína que son completamente la combinación de chícharos, lentejas, etcétera, y que nos puede solamente proteína de origen vegetal, ¿no?
y otras opciones que nos da la National Kidney Foundation, ¿no? Desde frijoles, nueces, crema de cacahuate, arroz salvaje, ¿no? Pantín o estos panes que nos aportan más cantidad de fibra y aparte también proteína, carne de soya que dependerá de qué estamos hablando, ¿no? Por otra parte, quisiera hablar un poco del metabolismo mineral óseo. Eh, Como sabemos, la paratiroides tiene la capacidad de censar cuando hay un aumento o disminución en el calcio sérico, ¿sí? Cuando pasa esto, que hay una disminución en el calcio sérico, lo censa y actúa liberando más paratormona, más PTH. Recordemos que la paratormona actúa a nivel óseo, a nivel intestinal y a nivel renal. A nivel óseo, tratando de aumentar la resorción ósea y liberando más calcio sérico a la circulación, ¿no? A nivel intestinal actúa como un quelante, ¿no? Para tratar de absorber más calcio y fósforo. Y en el caso de la parte renal, actúa en, digamos, como dos partes específicas. Más activación de la vitamina D o calcitriol, que eso, recordemos que a buenas concentraciones de vitamina D implica mayor, pues bueno, tiene implicaciones sobre el calcio, ¿no? Y menor nivel de PTH. Y la otra parte es que aumenta la absorción de calcio a nivel tubular. Entonces, esto pasaría en un paciente que tenga buena función renal, buena función intestinal, que no haya falla intestinal, buena densidad mineral ósea. ¿Qué es lo que vemos en un paciente con enfermedad renal crónica? Pues que siempre se está activando esto, ¿no? Como no hay suficiente activación de la vitamina D, como no se elimina o no se reabsorbe suficiente calcio fosfato, pues entonces siempre hay más PTH, más PTH, más PTH para poder entonces compensar esto. Uno de los grandes problemas también cuando estamos hablando de una enfermedad renal crónica que en etapas predialíticas puede ser también el control en el fosfato, ¿sí? Recordemos que es una anión intracelular, el fosfato, que es la forma en la que nosotros obtenemos el fósforo de la dieta y la forma en la que se encuentra en nuestro organismo, y aparte también la forma de suplementación, ¿no? Recordemos las concentraciones normales de fosfato van de 2.7 a 4.5 y que el fosfato total en el cuerpo es alrededor de 700 gramos y el 85% se encuentra en los huesos, ¿va? ¿Cómo se absorbe el fosfato? Realmente, recordemos que es a nivel de intestino delgado y que hay varios factores que determinan qué tanto se absorbe de fosfato en la dieta. Una son la vitamina D, ¿no? Por ejemplo, la mayor, fíjense, el fosfato es absorbido como fósforo inorgánico y esta es aumentada por la vitamina D. O sea, es necesaria la suplementación de vitamina D en el paciente renal, solo cuidado cuando tenemos niveles de PTH muy elevados, ¿no? Hay que tener ahí en cuenta esa parte y también tiene que ver el tipo de alimento, o sea, si es de origen animal, de origen vegetal, o sea, la biodisponibilidad, y si hay la presencia o hay o no la presencia de quelantes tanto naturales, ¿no? Que se le llaman fitatos, o bien farmacológicos. Entonces, vean cómo es la homeostasis del fosfato en nuestro organismo, ¿no? Realmente una dieta variada, una dieta no en un paciente renal, sino una dieta variada con proteínas de origen animal, tanto vegetales y demás, podríamos llegar a consumir entre 1000 a 1200 miligramos de fosfato al día. Pero si tenemos incluso una dieta muy rica, lo que se le llama Western Diet o dieta occidental, una dieta muy rica en alimentos procesados, comida rápida, puede llegar hasta 1500 miligramos al día. Entonces, todo depende de nuestra alimentación, ¿no? Y vean cómo está la eliminación o la excreción urinaria, pues alrededor de 800 miligramos. Por eso, claro, que un paciente que no está orinando, que no lo vemos tanto en etapas predialíticas, pero en un paciente que sobre todo ahí el cambio en la dieta va a representar un gran beneficio para el control del fosfato en la dieta. ¿Por qué? Porque no necesariamente, o sea, estas complicaciones del fosfato, ¿no? De la PTH, de este FGF23, o sea, empiezan cuando tenemos 30 o 40 mililitros por minuto, o sea, empiezan incluso, vean, desde los 45, 60 mililitros por minuto. Entonces, realmente son complicaciones que podríamos presentar desde antes que ya se
vean clínicamente alteradas, ¿no? ¿Y cuáles son estas alteraciones? Pues una hiperfosfatemia sostenida, vean hiperparatiroidismo secundario, deficiencia de vitamina D, osteodistrofia renal. Lo más importante es que puede haber calcificación de tejidos blandos y calcificación vascular, que esto se ve más en etapas dialíticas, y alteración ácido-base, ¿sí? Entonces, es muy importante que estemos monitorizando pues constantemente las concentraciones de calcio, fósforo, PTH, vitamina D, como les digo, para ajustar el tratamiento con respecto al contexto del paciente. ¿Por qué es tan importante controlar el fosfato? Porque a mayor concentración de fosfato, vean cómo se va elevando la probabilidad de muerte por cualquier causa. Es un paciente que tiene entre 6 a 7 miligramos de fosfato, vean cómo tiene un 30% de probabilidad de muerte por cualquier causa. Incluso ya con una elevación de 5 a 6, estamos hablando de 10 a 20% más probabilidad de muerte por cualquier causa. Entonces, en la actualidad el tratamiento, pues implica incluso cambios dietéticos, como ya hemos mencionado, también por el uso médico de quelantes de fosfato, que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a algunos geles, ¿no? Algunas tabletas, pueden ser efectivas. El problema es que la adherencia no es tan buena y que hay muchos efectos gastrointestinales. Entonces, el paciente termina no adhiriéndose justo por estos efectos y entonces cada vez es más importante la educación nutricional y los cambios en la alimentación que les ofrecemos a los pacientes, ¿no? Si ustedes revisan las guías, la actualización de las guías Kadoki del 2020, nos menciona que deberían tener una ingesta máximo de 1000 miligramos al día. El problema es que tenemos que tomar en cuenta el tipo de proteína, porque si el paciente sigue ingiriendo una dieta alta en proteína, sobre todo de origen animal, pues eso implica en mayor ingesta de fósforo, ¿no? Vean aquí, para ejemplo, esto, ¿no? O sea, esta gráfica en el cual nos habla que conforme se aumenta el consumo de proteína, vean cómo aumenta las concentraciones de fosfato. Entonces, por eso es que si nosotros mantenemos incluso, vean aquí, 0.6, 0.8 gramos, podríamos mantener más o menos en 5, 5.5 miligramos por decilitro el fosfato. Y que tiene que ver el tipo de fosfato que nosotros estemos aportando. A veces una de los mayores errores que cometemos como nutriólogos es que solamente tomamos en cuenta, ok, las leguminosas, vean, son altísimas en fósforo, entonces le decimos al paciente que no puede comer frijoles, que no puede comer lentejas, que se olvide de eso, ¿no? Igual los quesos, vean los cereales, pero no tomamos en cuenta otros aspectos muy relevantes, ¿no? Otra de las técnicas también podría ser, digo, mucho más aconsejados que solamente basarnos en esto, es tomar en cuenta la cantidad de fósforo que tiene en miligramos el alimento por cada gramo de proteína. Se le llama relación o radio fósforo-proteína, ¿no? Entonces, se le conoce a una relación baja, ¿no? Entre 5 a 10 miligramos gramo, y entonces vean aquí los alimentos que tenemos, y se podría dar proteína de origen animal, sin duda alguna. Y vean los que tenemos como muy alto, que son 15 o más: oleaginosas, leguminosas, queso y lácteo. Otra vez, si nosotros nos basamos en esto, pues entonces vamos a restringir proteínas importantes como son oleaginosas, leguminosas, quesos y lácteos. Entonces está bien, pero aún así se queda corto. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta la biodisponibilidad que tiene cada uno de estos tipos de fosfato, ¿no? Una de los artículos más interesantes publicados y que fue publicado en Alimentos Mexicanos, ¿no? Esto es por parte de investigadores del Instituto Nacional de Nutrición, la doctora Jimena, la doctora Ángeles, la doctora Paola y colaboradores. Entonces, lo que hacen aquí es una lista grande, grande, grande de alimentos, ¿no? Y que nos hablan del radio fosforoproteína. O sea, aquí, por ejemplo, les puse, vean aquí en el caso de leche, quesos, pues el paciente podría comer queso cottage, queso fresco, ¿no? Queso panela, queso blanco, queso ricota, porque entonces vean el radio fósforo proteína. Pero otra vez podríamos ir un poquito más allá, ¿no? O sea, de ahí se hizo esta pirámide mexicana de fósforo que está padrísimo. Ustedes pueden incluso bajarla de este artículo,
y entonces podríamos orientar al paciente, ¿verdad? En decir, ah, mire, pues entonces estos alimentos que tienen un radio fósforo-proteína menor a 14, menor a 12, pues entonces lo podríamos utilizar, ¿no? Pues está ahí el queso, ¿no? Cerdo, carne, etcétera. Bueno, entonces las claras de huevo, que a veces como que nos emocionamos mucho con las claras de huevo y pobre paciente, todos los días clara de huevo, ¿no? Entonces pavo, etcétera. Bueno, como les digo, esta es una buena opción, muy buena opción. La otra también sería tomar en cuenta el tipo de fósforo. O sea, otra vez, no todo el fósforo es igual, ¿sí? Tenemos los aditivos de fósforo que son inorgánicos y tenemos que este es el que más se absorbe. ¿Y dónde creen que tenemos más fósforo inorgánico? En el refresco de cola. El ácido fosfórico que tiene el refresco de cola se absorbe el 100%. Y pensamos que el paciente a veces dice, no, ya no tomo refresco de cola, pero resulta que no toma el normal, pero sí light, ¿no? Entonces, esto es igual, hay que retirarlo del refresco de cola, sea la marca que sea. Y vean el de origen de planta, el de origen, el fósforo orgánico animal, ¿no? Vámonos primero con ello. Pues tenemos aquí vean cómo va bajando la biodisponibilidad, o sea, la absorción con respecto a ello. Y vean el que es de origen vegetal, ¿no? O sea, las leguminosas, oleaginosas, pues realmente se absorbe muy poco. ¿Cuánto? Pues vean cuánto se logra absorber. O sea, en el caso de los granos, leguminosas, lentejas, etcétera, no se va a absorber más del 30 o el 50%, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque hay algo que se llama fitatos. Los fitatos que llega, incluso antes se le denominaba como antinutrimentos porque actúa como un quelante a nivel intestinal y que se absorbe menos, pues menos nutrimentos, no solamente el fósforo, ¿verdad? Entonces, eso en el caso del paciente con enfermedad renal crónica nos ayuda para tratar de disminuir la absorción de fósforo. Pero vean, por ejemplo, los productos preparados, enlatados, la soda, pues se absorbe hasta el 100%, ¿sale? Entonces, este es uno de los artículos que me he encontrado que hacen un ajuste de radio fósforo proteína, que está muy bien, o sea, ahora se hace un ajuste del radio fósforo proteína con base a la capacidad de absorción. Entonces, vean aquí, son datos bien interesantes porque vean lo que pasa aquí, por ejemplo, con las almendras y en general con las oleaginosas. O sea, vean aquí, las almendras tienen un radio fósforo-proteína de 23, es muy alto, ¿sí? Pero si lo tomamos y se hace el ajuste ya conforme la capacidad de absorción, que se absorbe 20-50%, pues entonces está dentro de la dieta del paciente. Lo mismo las nueces, almendras, crema de cacahuate, ¿no? O sea, lo que sí es que lo único es aquí, por ejemplo, las semillas de girasol. Son altísimas, pero bueno, esto considerando cuánta cantidad, ¿verdad? Entonces podría a lo mejor unas 6, 8, pues, pero bueno, siguen siendo altas, ¿no? Incluso vean aquí, por ejemplo, las claras de huevo todavía siguen siendo menores, ¿no? Entonces, hay como datos muy interesantes y que podría ser una línea muy buena ahora de investigación, como poder entonces ajustarla por la digestión, ¿no? Y recordemos que hay medicamentos que también contienen más fósforo. Entonces, en los adultos mayores, por ejemplo, puede haber incluso una polifarmacia, ¿no? Entonces, pues no podemos quitar los medicamentos, claro que no. ¿Podríamos a lo mejor hablar con el médico para cambiar? Sí, pero otra vez, otro punto a favor para el aspecto de la educación nutricional. Cada vez entonces nuestra oportunidad es educar al paciente y entonces tener buenas intervenciones. Lo que tenemos que evitar es esto, ¿no? Indicaciones poco claras, múltiples restricciones. A veces nosotros mismos provocamos que el paciente se desnutra porque no estamos haciendo una correcta intervención nutricional y le damos como indicaciones poco claras, ¿no? Al paciente. Y así como vemos aquí en el expediente qué dijo, pues así se queda el paciente, ¿sale? La realidad es que utilizar, por ejemplo, dietas basadas en planta, como vemos aquí, pues no afecta en el fosfato, vean, ¿no? Ni en la acidosis metabólica, al contrario, mejora el aspecto de acidosis metabólica, mejora las concentraciones de fosfato, entonces, pues es un punto a favor para utilizar este tipo de proteínas, ¿no? Y que tomen en cuenta la capacidad que tienen de absorción cada una de las proteínas de acuerdo a si es animal,
si es de origen vegetal, etcétera, etcétera. ¿Sale? Por otro lado, para terminar, prometo no tardarme ya mucho, tenemos el desgaste energético proteico. Y que esto, una vez que se instaura en el paciente con enfermedad renal crónica, nos da mayor riesgo de infecciones, mayor eventos cardiovasculares y mayor síndrome de fragilidad. Que otra vez relacionamos el síndrome de fragilidad como un síndrome geriátrico, que sí lo es, claro, pero ¿cuántas veces no vemos un paciente de 20 años conectado a la máquina de diálisis o un paciente de 30 años en espera de trasplante que está frágil, ¿no? Con riesgo de caídas, que necesita de verdad ayuda hasta para sostener el tenedor o la cuchara. Y este es uno de los artículos de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral que habla de la importancia del soporte nutricional. Ojo, no hablando como, bueno, claro, una sonda, un catéter, sí, pero también del apoyo nutricional que deberíamos tener en los pacientes con enfermedad renal crónica, porque vean todo lo que tienen, ¿no? Hay anorexia, hay pérdida del apetito, hay saciedad temprana, ¿sí? Tomando en cuenta que no es un paciente que se está dializando, más agréguenle acidosis metabólica, hiperfosfatemia, hipercalemia, hipoalbuminemia, etcétera, etcétera. Entonces ya se vuelve más complejo el caso, ¿no? Y por lo tanto, los suplementos nutricionales orales siempre van a ofrecernos una gran ventaja en ello, ¿no? Podemos aportar desde 5 a 10 calorías por kilo por día extra y 0.2 a 0.4 gramos por kilo por día, siempre y cuando estamos hablando en qué, o sea, en qué tipo de pacientes con enfermedad renal. Cuando tengamos una hipoalbuminemia o pérdida de peso o que diagnostiquemos sarcopenia, yo le agregaría también aquí dinapenia, o sea, porque a veces evaluar la masa muscular en un paciente renal que está sobrehidratado va a ser imposible, pero evaluar fuerza muscular sí podemos, ¿no? Con un dinamómetro y entonces podríamos aplicar en ellos 1 o 2 veces por día barritas, suplementos, líquidos o en tabletas o en polvo para poder apoyarlos. Quisiera nada más cerrar la última diapositiva con este artículo que se acaba de publicar en este año en Frontiers in Nephrology, que dice, fíjense, está muy pequeño el artículo, pero está muy interesante, ¿no? Porque nos dice, bueno, hay que repensar el manejo nutricional en el caso de la enfermedad renal crónica. Y nos dice, oye, ya estamos en una era de aplicaciones en el teléfono, de inteligencia artificial, de realidad virtual, en el cual nos ofrece posibilidad a ejercitar al paciente que está en la diálisis, a ejercitar al paciente que está encamado, adulto mayor. Entonces, bueno, no es para todos los pacientes, yo lo sé, pero no creo que tenemos que ir también de la mano con el uso de todas estas tecnologías y que, bueno, como profesionales de la salud podríamos tener al alcance también de estas, pues ahora sí que todo estas nuevas herramientas tecnológicas para la mejoría de los pacientes con enfermedad renal crónica y de muchos otros pacientes, ¿va? Bueno, con esto termino, ya me extendí un poquito. Les dejo mis redes sociales para contacto y